Salantuña. Carlos de Pando. ¿Te puedo contar un chiste? O sea, no voy a poder evitarlo, así que dale. Venga. Vale, no es mío, pero es muy bueno. Venga. Ayer fui con mi novio al zoo y comprobamos que la llama sigue viva. Ok. Vale, pues, o sea, bien, pero yo creo que te hace falta un curso de comedia. Un curso de comedia. Sí, no te viene mal pulir alguna cosilla. Entonces, para eso existe la Llama School, que es la primera escuela online de comedia, con la que hacemos una colaboración especial en este capítulo. Tienen un montón de cursos de comedia colgados en internet a los que cualquier persona puede suscribirse para recibirlos. Recordamos que los afiliados de Alma tienen un 50% de descuento en esos cursos. Y en el programa de hoy tenemos a Alex Martínez Vidal, que es el fundador de la Llama School, y a Miguel Campos Galán. Ambos son escritores y guionistas de comedia, prácticamente. Han hecho multitud de formatos, desde el podcast, el stand-up, la intro y... Viñetas, humor gráfico de todo tipo. Sí, entonces vamos a hablar con ellos de escribir comedia, vamos a hablar con ellos de la Llama School y vamos a hablar con ellos de cómo ser gracioso y no morir en el intento, por ejemplo. Por ejemplo. Pues nada, esto ya se ha hecho con Miguel Campos Galán y Alex Martínez Vidal. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Salantuña. Carlos de Pando. Vamos a hablar de comedia. Yes. Y tenemos a Alex Martínez y a Miguel Campos Galán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir. Gracias por invitarnos, qué bien. Un placer. Vamos a empezar por el principio, por donde empezamos con todo el mundo, que es preguntaros por qué os hicisteis guionistas. Porque además me han contado que no venís del campo de guión precisamente ninguno de los dos, desde el principio. No, yo empecé siendo realizador de televisión, realizador en televisión española, hice el máster de realización. Es verdad que eso lo compaginaba con escribir y escribí con Cristóbal Garrido una webserie, y siempre me había interesado la comedia y escribir comedia, y yo me quería dedicar a hacer ficción y sobre todo comedia. Y entonces el camino que tomé fue un poco raro, porque a los 30 años decidí empezar a hacer stand-up. Me subí a un escenario a empezar a hacer stand-up y eso fue lo que me ayudó a empezar a dedicarme al guión. Simplemente me empecé a hacer stand-up porque me encantaba el stand-up, pero porque nunca había escrito un chiste. No sabía cómo se escribía, no sabía cómo funcionaba. Yo veía que todo lo que escribía de comedia en ficción era comedia situacional. Y de repente decía, está guay, pero de repente veo otros guiones o otras cosas de comedia y veo que tienen chistes y yo no sé escribir chistes. Entonces dije, lo más fácil es escribirme yo los chistes, probarlos en un escenario y ver cómo funciona. Hostia, lo más fácil, dices. Me parece lo más difícil. Supongo que también porque estoy afectado de una falta de ego y bueno, ya esos son otros temas que trataré en el podcast del Sindicato de Psicología. Vale. Pero sí, creo que ese fue un poco el camino que hice, y luego después de unos años haciendo stand-up cada vez me gustaba más y ya era lo que quería dedicarme. Ahí Jorge Ponce me dio la oportunidad de empezar de guión en La Revuelta, en La Resistencia en su momento, sí. Ok. Alex. Es guay porque cada camino es muy diferente. Por toda la gente que conozco que se dedica a la comedia, casi nadie va por el mismo camino. Claro, yo estudié diseño gráfico y estaba en una discográfica haciendo diseños de discos. Y con el jefe de la discográfica en la sobremesa hacíamos canciones de risa para ir a una cosa que eran como jams de cantautores, que era como los opens. Tengo que pararte ahí. Jams de cantautores. Sí, esto existe o existía en antaño, hace muchos años. Y entonces iban cantautores a cantar sus canciones. Esto es un vídeo de pantomima full y lo sabes, ¿no? Sí, total. Correcto. Y entonces, como nosotros estábamos en una discográfica y era un poco el ambiente este de... Pues bueno, pues íbamos ahí, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer canciones de risa parodiando un poco el mundo de los cantautores y tal. Y eso empezó a funcionar, la gente se reía mucho, y ahí montamos un dúo cómico que nos llamamos Los Martínez. Yo nunca había subido a un escenario, nunca había hecho nada, y pues empezamos a hacer cosas, llegamos a colaborar con Buenafuente, estuvimos en el Club de la Comedia, y hicimos bastantes cosas, dos espectáculos de teatro y tal, y ahí pues empecé a descubrir el mundo de la comedia. Y un día nos juntamos con Loulogio haciendo la mierda, Ignaz y toda esta gente y tal, y ahí empecé a hacer amigos del mundo de la comedia y poco a poco me fui derivando hacia el guión. Pues fue casi como un accidente, una cosa que no busqué mucho. O sea, fue antes la comedia que el guión. O sea, vuestra relación con... Claro, sí. O sea, es primero con la comedia. Claro. Yo era como, hostia, subíamos al escenario y entre canciones hacíamos chistes, pero era como involuntario. Vamos a hacer canciones para que la gente se ría y se lo pasen bien. Y hacíamos canciones como con coreografías y tal. Y entonces ahí fue como, hostia, la gente se ríe. Hostia, vale, esto es comedia. Si la gente se ríe, esto es comedia. Hostia, qué guay. Y entonces empecé a conocer a gente del mundillo y ya empecé a descubrir
ya empieza como una inquietud de, hostia, ¿esto cómo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos? Y poco a poco, claro, yo pasé de que, o sea, cada vez tengo más trabajos de guión, pero nunca he estudiado nada de guión. Es como una inquietud personal que me ha llevado aquí, pero claro, a lo largo de más de 15 años o 17 años de mi vida, que estaba en un segundo plano y poco a poco he ido ganando terreno, ¿no? Esto no debe ser tan inusual, estoy pensando, porque Berto Romero también cuenta que tenía una cosa de música con un primo suyo y otra persona de su pueblo, y que entre canción y canción, lo mismo, un poco de speech para calentar al público y demás, y de repente de ahí brota una facilidad, digamos, para el chiste. Perdona, creo que es una historia que es común, ¿no? O sea, creo que he escuchado más veces, ahora no te sabría decir quién, pero el Eugenio. Típico que empieza... Eugenio totalmente. Empezó con su mujer cantando. Y entre las pausas de las canciones, ahí en el Llantiol de Barcelona, que es donde empezamos nosotros también con los Martínez, hacía chistes y entonces la gente cada vez venía más por los chistes y menos por las canciones y fue ganando terreno a la comedia al final, ¿no? Es bonito que el camino hacia hacer stand-up o comedia musical o lo que sea, cada uno lo tiene por ejemplo, recuerdo una historia apócrifa que me contaron de un cómico que trabaja por la zona de Valencia y tal, que le descubrieron porque él vendía teles en el MediaMarkt y de repente el padre de otro cómico fue a comprarle una tele y luego fue a su hijo y le dije, acabo de conocer a la persona más graciosa del mundo, tienes que ir a conocerle. Y el tío fue a hacer como que compraba una tele, estuvo hablando con él y le dijo, tú te tienes que subir a un escenario ya. Wow. Y ahora se dedica al stand-up. Es que esto es guay porque la comedia al final es como una... puede ser un oficio, pero es una herramienta que la puedes aplicar a todo, ¿no? Todos hemos tenido un profe guay que usa la comedia, camareros, mundo de atención, ¿no? Atención al público, y creo que es una cosa que... Y en mi caso me pasaba que hacía reuniones de trabajo para hacer una web y hacía como chistes y tal, y la gente se reía de... Lo que estamos diciendo es que no es tan difícil. Eso es. Qué ánimo. Que todo el mundo que es medio gracioso, que se suba a un escenario y lo intente porque es que está tirado. De hecho, nos hemos fallado la primera pregunta con esto, porque vamos a preguntar tal cual si erais el gracioso de la clase, que ya de alguna manera todo el mundo suponía que os ibais a orientar a la comedia de alguna forma. En absoluto. En absoluto. O sea, siempre lo recordaré, era Héctor López, un compañero mío que ahora es clarinetista y ese tío era graciosísimo. Ahora es clarinetista. Mira, el paso de la comedia al clarinete. Sí, efectivamente. Bien, Héctor. Y ese tío era graciosísimo y siempre lo veía y yo lo que sí que recuerdo es que siempre he querido hacer gracia. Eso sí, siempre lo recuerdo. De niño contaba un montón de chistes, era lo que más me gustaba. Cuando hacíamos obras de teatro me gustaba mucho también como hacer obras de teatro. Siempre me pedía el papel cómico y yo recuerdo que miraba con envidia cómo Héctor era mucho más gracioso que yo. Eso sí que lo recuerdo, pero yo no era el gracioso de la clase. En mi caso no lo sé, no, creo que no era lo que me definía más, ser gracioso de clase, pero siempre ha sido como una cosa que me salía de manera natural y lo aplicaba en muchos contextos distintos. Y no sé, mis padres siempre me cuentan el primer chiste que recuerdan que hice, que era súper pequeño, y me llevaron a ver no sé qué peli, era al cine, y era la primera vez que iba al cine en mi vida, y entramos con la sala como en silencio, aquello a punto de empezar, y yo grité, ¡hola, qué tele más grande! Entonces la gente se rió del cine y me dijeron, ese es tu primer chiste, ¿no? Y supongo que ahí dije, ¡guau, esto mola que se rían! Sí. ¿no? Pero no tengo un recuerdo de ser el gracioso de clase especialmente. Yo ¿no? tengo una tía mía, una hermana de mi madre, en un momento dado cogió a mi madre cuando yo tenía 6 años y le dijo, esto de Miguel y los chistes hay que intentar controlarlo un poquito, ¿eh? Tiene que parar. Esto se tiene que acabar. Sí, y años después, hace pocos años, me vino y me dijo, perdona, no sabía que iba a ser tu profesión. pensaba que había que limitártelo y lo que había que hacer era intentar fomentártelo un poco, sí. Pero sí, de pequeño era un poco pesado con los chistes, yo creo. De cara ahora que ya trabajáis de ello y además tenéis siempre mil frentes abiertos y trabajáis en distintos formatos y hacéis un poco de todo, trabajar en la comedia en diferentes campos es bueno para la creatividad, o sea, ¿os ayuda? ¿O en realidad la cosa de distribuir es casi una cuestión de necesidad? No, para mí es una cosa que me gusta mucho. Escribir o trabajar en La Revuelta está fantástico, pero es verdad que, bueno, que ya cuando llevas 7 años trabajando ahí, ya es un camino que ya has pisado y por ejemplo, no hay nada de sketches cómicos y por eso empecé a hacer un podcast que tengo con Laura Elval y Jorge Giorgia, que son sketches de radio. Porque no había ninguna forma de escribir sketches y a mí me apetecía y me daba envidia la gente que escribía sketches y aparte quería aprender también una forma de convertirte en mejor profesional. Y me pasa igual pues con el stand-up, o sea, creo que tú no quieres hacer todo el rato el mismo trabajo, lo que quieres es proponerte nuevas formas de hacer comedia y de encontrar
pues eso, nuevos lenguajes. Y O sea, creo ¿te parece por que eso- te deja más seco en material y de comedia hacer solo una cosa, en vez de hacer muchas? A mí, ok. a mí me ayuda a ser mejor profesional si hago diferentes lenguajes de comedia. O sea, creo que gracias a hacer el podcast y La Revuelta, creo que soy mejor cómico de stand-up. Si solo hiciese una cosa, luego pues habrá gente que se especializa y que de repente dice, no, yo soy cómico de stand-up, solo escribo stand-up y además solo escribo para mí. Ahora una cosa que estoy probando es escribir para otras personas y me gusta mucho también porque escribo chistes que nunca escribiría para mí, porque no son una cosa que yo diría, pero también como ejercicio me parece muy interesante, está muy bien. Y a la inversa, ¿crees que el stand-up te ayuda? Porque es algo tan inmediato, tan directo, con una respuesta tan inmediata, que no se parece en nada, entiendo, a... bueno, quizás La Revuelta un poco que imprende impro más, ¿no? Pero Sí. que no hay nada grabado, no hay posibilidad de editarlo, aunque ya lo hayas probado en Opus o tal. ¿Te ayuda de alguna manera los recursos del stand-up a la hora de escribir comedia menos directa, por así decir? Sí, totalmente. O sea, creo que yo con el stand-up es donde aprendí a escribir comedia. O sea, yo para hacer stand-up me leí un libro. O sea, que esto es... Pasaremos por ahí. He preguntado con un libro de qué es el stand-up. Y los un 1000 libro mejores chistes del EPE. en el que te explicaban, por ejemplo, no lleves camisetas con letras porque la gente se puede despistar. Y yo lo leí y decía, coño, que todo el sentido. Buenísima idea. Ya con esto ya me subo, ¿no? Tal. Claro. Y de repente pues te explicaban lo que era la premisa y el remate y o sea, que es que yo empecé con un libro a hacer stand-up y gracias a eso luego pues he podido escribir otras cosas. Quiero decir, pero creo que el stand-up es como la piedra fundacional de todo, sí. Y en tu caso, Alex, la multiplicidad de formatos también ayuda. Sí, a mí me pasa que como yo he sido toda la vida autónomo, es como mi vida, ir cambiando de formato y ahora estoy en un punto vital que me aburriría mucho haciendo lo mismo cada día, pero porque no quiero eso en mi vida, pero en nada. Entonces, si son proyectos de 2 meses, 3, me parece guay. Si es un curro de 8 horas haciendo lo mismo, ahora estoy en un punto que diría que no, pero porque me canso, me aburro y no lo disfruto tampoco nada, ¿no? Y entonces es que toda mi vida ha sido ir cambiando de proyecto, incluso de actividad, pues lo que os digo, desde el diseño hasta en la llama, que pues llevo más el proyecto, hasta la parte más de escribir, hasta subirme al escenario con el musical que tenemos, que se llama Autónomos el Musical precisamente, y que va de esto, básicamente. Y es esta cosa de, en mi caso es por aburrimiento, no es desde un punto de vista de ser mejor cómico, o he hecho stand-up, ahora he hecho 1 año haciendo stand-up y me he cansado, y ahora estoy sin hacer porque me aburro. Me aburro en el sentido de que te tiene que gustar mucho para subirte siempre al escenario, ¿no? Y a mí ahora estoy como que me da pereza enfrentarme a eso, entonces lo hago menos. Entonces siempre intento no sufrir, o sea, hacer siempre lo que me apetece. Intento lo que me apetece. No, pues es verdad, porque hay gente que se toma el oficio muy en serio y joder, sufren, ¿no? Para hacerlo todo. Y yo es como, hostia, a la que me canso, hago un poco la rata y me voy para otro lado y voy ahí serpenteando. Sí, a mí me pasó también. O sea, quiero decir, yo empecé escribiendo comedia en series, empecé en 7 Vidas, en Aida, y hubo un momento que lo que me pasó es que sufría mucho haciendo comedia. O sea, era una cosa desesperante, pero me parece lo más difícil del mundo. Y hubo un momento en el que tenía la necesidad de parar, de decir, hostia, no, o sea, no puedo. Y entiendo perfectamente el cambiar de formato y de manera de hacerlo también por refrescar y por, no sé. Bueno, es que además, sí, totalmente, porque además tú te puedes viciar con ciertas estructuras o ciertas formas de llegar a la comedia y de repente decir, ya solo sé hacer esto. O sea, solo sé tocar este ritmo a la batería. Y por eso irte a otros lados y probar otras cosas, joder, es que es como airear un poco la habitación. Joder, me pasa totalmente lo contrario. O sea, entiendo un poco el hartazgo y más el tuyo, que llevas haciendo no solo comedia, sitcom mucho tiempo, Sí, con lo claro. cual muy pautada, digamos. Sí. A mí me pasó que la primera vez que cambié de trabajo fue como, me puedo quedar en el de antes, que todavía no he aprendido. O sea, que salgo un poco como con los Otro ya rudines lo sabía todavía, ¿no? Y era verdad, era por tiempo y por práctica, era como, me faltan todavía un montón de horas de vuelo. Yo me tiro, ¿vale? Pero no estoy preparada para pasar al siguiente, segurísimo. Y no era síndrome del impostor, era real. En el siguiente trabajo se demostró que me había faltado un poco más de vuelo. No, pero a mí también me pasa eso, o sea, quiero decir, a mí me pasa aún me queda mucho por aprender, pero me he cansado igual, ¿sabes? O sea, No pienso aprender más. No es rollo, ya lo domino, que te cagas y cambio de porque ya lo domino. No, es como al revés, cada vez que me siento a escribir, ahora tengo la potra de que he encadenado como 3 programas de sketches seguidos. Y ya te estás muriendo de pensarlo, ¿no? No, que nunca había hecho sketch cuando me encargaron el primero. Y hice uno y digo, hostia, esto me gusta hasta más que hacer un monólogo de actualidad que me raya porque odio la actualidad y no sé, cuando tengo que hacer un chiste de no sé quién, tengo que mirar quién es. Claro. Porque no sé nada, no escucho noticias y me pone nervioso y tal. Y entonces el sketch, al ser una cosa como lo descubrí, me moló y he encadenado 3 y tengo la sensación de que tengo que aprender un montón, ¿sabes? De esto, pero me apetece ahora hacer
otra cosa. Entonces creo que este cambio, es que ya te digo, en mi caso es más un tema de aburrimiento personal, como de, hostia, el estímulo nuevo, como de casi de dopamina, ¿no? Que otra cosa. ¿Te está aburriendo esta charla ya? Un poco. Un rato. Sí, No, Ya estás... a ver, estoy a gusto. Relacionado con esto, que no es, esta pregunta no la teníamos, pero hablabas de que, o sea, de que la actualidad no te mola y es algo... Nada. Pero ¿no os parece que la comedia está indisolublemente ligada a eso? Quiero decir que también la manera de hacer comedia, como ha cambiado tanto a lo largo del tiempo y que hay un tipo de humor, o sea, el humor pues evoluciona, pero como evoluciona pero creo que hay una la cosa gente como y la sociedad, de ¿no? contexto y de evolución social y de vivir en tu tiempo, que esto creo que sí que lo tengo. Vale. O sea, quiero decir, tengo luz en casa. No vive en estas una cosas. cueva. Sí. Pero, Torre de Marfil. Pero luego hay, yo qué sé, Ábalos se ha tirado un pedo. Vale, hablamos más de la cosa del chiste. Sociológico. Hablo de hacer un monólogo de actualidad de lo que ha pasado esta semana. Ok. Vale. Esto yo lo odio porque es que no escucho la radio, no leo las noticias, no me entero de nada. O sea, me entero de algo cuando me lo dicen porque es tan grave que me llega. Está llegando al perro Sánchez ahora, pero Total. por primera vez. Pero si no, es que no, de verdad, pero porque ya es como no quiero recibir tanta información y de cosas que sobre una época que escuchaba la radio todas las mañanas y hubo un día que digo, pero ¿para qué cojones estoy escuchando la radio todas las mañanas si me da igual, realmente? Es que me da igual. Y entonces era como cuando tengo que hacer esto, me tengo que obligar a estar conectado con las noticias y es una cosa que O no hacerlo, mola. lo que tú dices, hasta luego me voy a hacer otra cosa, me he cansado. Claro, No, sí. sin más. Eso es. Preferiría no hacerlo. Vale, hablando de la metodología de la comedia, o sea, ¿vosotros pensáis que la comedia, en vuestro caso o en general, es una cosa de inspiración y de fuerza bruta? Es decir, me viene el chiste, no me viene, o es una cosa que se trabaja, se pule y es lo que haces es como ya el destilado. O sea, lo que llega al stand-up Sí. o al sketch o a tal. ¿Es una cuestión de carrera de fondo o más de...? Pues yo creo que trabajo en las dos ligas. Creo que o sea, por ejemplo, tienes el trabajo en La Revuelta. Ahora ya no escribo tanto en La Revuelta, doy solo ideas y estoy en el directo. Pero cuando tenías que ir todos los días, sentarte y escribir 4 horas una sección de Jorge Ponce, eso es... oficio. pala, ¿no? Es, pues Claro. nada, no puedo esperar a estar inspirado porque el programa No hay es dentro tiempo. de 3 horas, no hay tiempo. Entonces es oficio y, pues tienes tus recursos, tus cosas, tus estructuras y no... Y es eso, es un lunes cualquiera en la vida de un oficinista. Y luego para escribir mi stand-up, es verdad que yo no hago esta cosa que hacen algunos cómicos de, no, yo me siento todos los días y escribo, aunque sea solo escritura creativa, que no vaya a ningún lado, quiero ver hacia dónde navega mi cerebro. Yo eso no me están pagando por eso. No me sale, entonces yo lo que hago es obsesionarme con ciertos temas y los doy vueltas en la cabeza hasta que de repente ya tienen una estructura en mi cabeza y entonces me siento a escribir. Pero me siento a escribir una vez cada 2 semanas stand-up, a menos que, bueno, pues me quiera forzar para escribir un chiste de actualidad para subirlo a Instagram, yo qué sé. Pero sí, o sea, creo que se pueden trabajar en los 2 ritmos. Uno que solo sea las cosas que a ti te apetece contar y que te vienen porque claramente hay una obsesión tuya con ese tema. Y luego el trabajo de, bueno, pues voy a escribirle. Sí. Hay que escribir 3 hojas de esto, pues a escribirlas. ¿Y en tu caso, Alex? Sí, yo comparto también esto. Yo creo que es un equilibrio entre las dos. Yo creo que hay momentos que pasa poco, pero que vas por la calle y dices, oh, hostia, un chiste o una idea, pero normalmente tiene más que ver con picar piedra y estar ahí sacando, decir, hostia, a mí me pasa cuando tengo que escribir un sketch y digo, es que no sé cómo he escrito los otros 20. O sea, no sé si voy a ser capaz de hacer otro. Y, no aplicas un método, ¿no? Por y te decirlo así. sale. Bueno, el método es ponerme. Sí, ponerte, sale. claro. Siempre O sea, sale. Pero sí, claro, es como, supongo que El también método es ponerte, ha quedado rarísimo. Estaba intentando no hacer un chiste, pero está aquí rebotando. ¿Alguien quiere rematarla? Así también. No, pero- Yo no voy a ser quien yo que les critique. Hay herramientas y hay maneras, pero creo que al final es como te pones y si no te pones, es que no es raro que estés ahí como con la inspiración divina y te ya. venga, ¿no? Y yo todas las veces que he escrito algo que me ha gustado es porque le he metido horas y me he puesto a picar piedra, estuviera o no estuviera inspirado. Sí, en no lo eso. sé. Yo sí que creo que hay un... O sea, que a mí me gusta mucho el pasear por Madrid y simplemente estar escuchando música y no estar forzándome en pensar cosas divertidas, sino simplemente pues que tu mente vague un poco y estar pensando lo tuyo y de vez en cuando pues apuntas alguna idea en el móvil y esto pues una de cada 80 pues tendrá algo que ver, pero así es yo como escribo los bloques de comedia. Un bloque de comedia que estoy haciendo ahora que es de repente me llegó la idea de joder, qué gracioso es que Hitler, o sea, 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 que Hitler
y Himmler se llamasen tan parecidos. O sea, Hitler y Himmler... Hay Hess y Hoss también. ¿El qué? ¿Cómo? También hay Rudolf Hess, y no sé si es Rudolf, pero Adolf Hoss, que es como bueno, la broma definitiva. Pero Búscalo. es que esta gente trabaja juntos. A mí lo que me sorprende es que en un momento dado tuvieron que hablarlo como, tío, ¿no te parece curioso que estemos trabajando juntos y nos llamemos? O sea, que es como si Mussolini tuviese a Mussoloncho al lado y todo eso me estaría preguntando, ¿pero por qué se llaman tan parecidos? Bueno, Carlos de Pando y Paloma Rando tardaron 10 segundos en decir tengamos un hijo, Fernando Pando Rando. O sea, efectivamente. Entonces, de repente te llega esa idea y yo no la escribo enseguida, sino simplemente dejo un poco que eso han ido un poco y de repente lo piensas, se lo cuento a mi chica, igual que lo he contado ahora, y digo, ¿no te parece gracioso? Así. Y ella ya sabe cuando estoy probando texto totalmente y me dice sí o no o tal y lo dejo macerar un poco. Y dejas ese hueco ahí, que esto por lo menos es una cosa que me pasa cuando tienes una idea o algo que de pronto dices, igual aquí hay algo, como que se abre un huequito en la cabeza de eso está abierto ya y hay de pronto pensamientos intrusivos ahí que entran y como tú ya estás como predispuesto a pensar en ello, ocurre, ¿no? Sí. Y ya empiezas a pensar en remates y tal y por dónde lo quería llevar. Creo que es un proceso bonito, es el de dejar como ideas macerar en la cabeza. Que luego poco a poco... cuando hay un deadline que tienes que entregar algo. por supuesto, la inspiración más que ahí el método ya es otro y la desesperación. Y bueno, sí, y sale igual. Entonces yo hago aquí lo que siempre dice Rafael Barceló, que siempre es ponte lo antes posible. O sea, no procrastines. Si tengo un sketch o tengo algo, pues Perdona, escribir. Es bastante buen consejo, sí. Claro, es como, vale, tengo este sketch y tengo la idea y la estructura, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, tengo algún chiste, pero hostia, voy a escribirlo, voy a escribir una primera versión, porque evidentemente nunca es la buena, y al final reescribir es el mejor método para ir sacando. Y cuando antes tengas la primera versión, antes llegas a la última sin sufrir, ¿no? Porque si no es... Pero bueno, hacerlo lo antes posible creo que a mí me ha ayudado a no pasar las putísimas en el momento final de tengo que hacer aunque esto. También dejarlo para el último momento. La presión del agua al cuello. Escúchame, dejarlo para el último momento, esa mañana en la que tienes que entregarlo y te despiertas a las 5 de la mañana diciendo me cago en la leche. También tiene cierto romanticismo, eso es bonito. Ocurre. Si no lo haces todo el rato, si no es tu método habitual de trabajo, a mí me parece bastante bien. Salen otras cosas. A mí me pasa que no entiendo, comillas, la inspiración. A mí no me pasa. Pero no me pasa como si no tienes vértigo. Es como yo no tengo vértigo. ¿Qué le voy a hacer? No sé cómo se siente el vértigo. ¿Me puedo subir al sitio más alto? Cero. No ocurre nada, ¿vale? Y con la inspiración me pasa igual. No entiendo muy bien cuando alguien habla de inspiración si es ¡lo tengo! Hasta que unos de rodillas en la calle. Gracias, Dios me ha tocado con el rayo divino y ha venido, como esto que dice la gente de me dejé llevar y los personajes fueron solos. ¿What? Sí, ¿cómo? Eres un orate, estás como un cencerro, a mí no me pasa, yo tengo que trabajar. Pero es verdad que unos compañeros de una sala de guión me contaron que tuvieron un jefe al que le aburría mucho todo eso de sentarse y teclear mucho rato. No sé por qué esa persona acabó de jefe. Dado que no. Se me ocurre. Son los que acaban de jefes, normalmente. Totalmente, es un perfil muy jefe. Pero claro, de vez en cuando llegaba y decía, chavales, lo tengo. Y era cuando oían el lo tengo, era como, me cago en su puta madre. Temblar, claro. El de la inspiración, claro, nunca era una buena idea. Nunca. Y encima, claro, el tío venía en plan, si es que se me acaba de ocurrir. Y es como, no se te acaba de ocurrir. Es el chiste que hicimos hace 2 episodios, exactamente el mismo. Claro, no recuerdas que lo viste y tal. A mí esto me pasa en algunas reuniones, que tienes una reunión de una cosa que llevas trabajando con un equipo, pues a lo mejor 4 días y se lo cuentas a un jefe, a alguien de una cadena o lo que sea, y dicen, está bien, pero ¿y si hacemos no sé cuánto? Y es como, pavo, llevo trabajando en esto varias horas, varias cabezas pensando. ¿Tú crees que no hemos pensado en eso? Pero lo hemos quitado ya porque, algo, ¿no? Y ahora te tengo que explicar por qué lo he descartado, pero aún así a ti te va a parecer flipante porque lo has pensado tú y tú te estás convenciendo a ti mismo de que eres un genio. Como, no, es que escuchad esto que se me acaba de ocurrir. Lo tengo. Pero tú crees que 5 personas pensando no lo han pensado ya, cabrón. Claro, 5 personas que se dedican a esto. Efectivamente, claro. Profesionalmente y eso. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con la gente que dice lo tengo. Y la gente que muerde los bolis mientras teclea como con furia, como oh, Dios mío, lo tengo todo. No, tranquilo, todo. Lo tengo que probar, perdón. Sí. No me ha pasado tampoco. Pero si hablamos entonces de comedia como algo que se trabaja y que son distintas versiones y que es una cuestión de pulir y de generar material también, entonces se puede aprender y se puede enseñar. O sea, ¿vosotros tenéis alguien que os haya enseñado a hacer comedia? O sea, alguien que consideréis, una influencia o una persona en la que fijarse o decir... Bueno, Héctor el clarinetista claramente fue un ejemplo. Pero un maestro, macho. ¿Tu mentor? Sí, no, yo creo que para mí lo más que mentores fue empezar a hacer Open Mix. Por ejemplo, Ignatius Farray fue la primera persona que me dejó hueco en el Open que lleva en el Picnic. Y ver cómo lo hacían ellos y hablar con ellos y de repente hacerlo delante de ellos y que te dijesen, esto está bien, tira más por aquí, esto... Y era consejo de propios compañeros y compañeras los que me ayudaban un poco a ver
quién era encima de un escenario y cómo se podía hacer esto. Creo que se fue las personas que más me influenciaron. Sí. Sí, yo creo que hay una parte de ver y hacer. O sea, es que creo que al final... Y luego hay, cuando lees teoría, o tú que te leíste el libro, o hablas con alguien y te cuenta pues la premisa del remate, la regla del 3, yo qué sé, como herramientas específicas, eso al final son atajos, pero que son cosas que tú, si te pones a escribir, acabas aprendiendo. Porque están ahí. O sea, hay esa manera, y existe esa manera. Entonces, yo creo que hay un tema de hacer muchísimo. Y claro, yo cuando empecé a enamorarme un poco más del oficio fue cuando me empecé a rodear de gente. Porque claro, hasta que no conocía a Ignasi haciendo la mierda, Álvaro Carmona, hasta que no conocía a Tomás Fuentes, toda esta gente, para mí era como éramos dos tíos haciendo canciones. Y es que hay una cosa muy guay, el de compartir escenario y empezar a conocer a gente que se dedica a ello, porque aprendes un montón y por eso siempre que veo a cómicos o cómicas que no viven a lo mejor en Madrid, Barcelona o Valencia, sitios donde hay una cultura del stand-up y hay cómicos y cómicas que ya están ahí, de repente... Joder, creo que es muy especial que una persona sin un grupo de gente que se dedica a lo que se dedica él consiga sacar buen material y hacerlo y saber cómo hacerlo. Creo que es bastante increíble. Y se aprende mucho la comedia por imitación también, ¿no? En el buen sentido. Sí, Quiero decir Claro, que total. muchas veces... asimilas cosas viendo a gente que a lo mejor lo estás haciendo de manera inconsciente, pero de pronto ya se te queda de... O sea, no sé si es difícil de explicar a veces por qué funciona un chiste o por qué no, pero de alguna manera hay cierto mecanismo que se queda como imbuido ahí, que tú ya sabes, ¿no? Como... Total. Puedes fallar, porque para eso están los opens, para probar, pero yo creo que sí que hay algo dentro de ti que dice, esto va a funcionar, o esto, y con el tiempo fallas menos. Y a mí me pasa que en cada proyecto aprendo un montón. O sea, yo si escribo pues en un programa de monólogos para tele, pues joder, con el equipo aprendo un huevo y cada programa aprendes algo distinto. Y a mí me pasó algo también como guay, que fue como que de repente le empecé a poner nombre a cosas que ya estaba haciendo. ¿Sabes? Es como, hostia, esta es la estructura de un chiste, claro. Por eso estos funcionan y estos tres son una mierda. Claro. Pero claro, era esa posteriori. Claro, ¿sabes? si eres consumidor o productor en grado amateur, el chistoso, de chistes, de alguna manera esa estructura la tienes. Es como pasar la canica por el mismo sitio muchas veces y al cabo de un tiempo la canica ha hecho surco. Canica, surco, bueno, ¿me entendéis? ¿No? Que de alguna manera el camino mental va por ahí perfectamente. Y cuando, o sea, yo creo que se ve claro también cuando ves cómo cuentan los chistes los niños o cómo cuenta la gente los sueños. Están desestructurados, no funcionan porque no sabe colocar las cosas en el sitio adecuado. Necesita contar los tres, el francés, el inglés y el español. Y con el tiempo, si tú lo has hecho muchas veces, lo has oído muchas veces, lo has imitado muchas veces, es como que se te va el cerebro en esa dirección, ¿no? Casi de manera inconsciente. Absolutamente. Y de ahí existe lo que en la revuelta llamamos el chistoide. El chistoide, totalmente. O sea, bueno, no sé si se llama fuera. Creo que lo ha contado Javi Valera, me parece, pero cuéntalo puede aquí. ser, sí, claro. Es una frase disfrazada de chiste. Ok. Entonces, que imita los tiempos y la cadencia verbal de un chiste y la gente se ríe. Y el público lo recibe como chiste y tal, pero de repente te paras a pensar, que suelen ser las cosas improvisadas, te dice, esto no tiene ni puta gracia, quiero decir, esto es solamente que es una frase normal, solo que lo has tarararán. Y entonces ya con esa cadencia y tal, y en un programa de comedia, el que la energía está muy arriba, funciona. Esto ocurre todo el rato, claro. Pero dices, esto es un chistoide, esto se ha disfrazado. Sí, y vamos a pediros que recomendaseis, si lo teníais barriendo un poco para casa, para la llama, si teníais para recomendar algún libro, algún manual de comedia específico para que los oyentes y las oyentes se puedan ilustrar, y si tenéis alguno, pues este aparte de la llama School, ¿te refieres? Aparte... Sí, por supuesto, ahora hablaremos de ella. Sí. Esta es la manera de hilarlo. Gracias. Aparte de la increíble llama School. No, yo... el primero que me leí fue The Zen and Art of Stand-Up Comedy. Y es súper sencillo, lo más básico de lo más básico, pero está muy bien. Y luego a partir de ahí hay libros como más específicos y más bonitos. Conviene leer en inglés, ¿no? Si uno quiere. Sí, la verdad es que creo que es lo suyo. Pero The Zen and Art of Stand-Up Comedy es súper guay. A mí me ayudó mucho cómo orquestar una comedia. Mira. Es un libro que me dio como unas primeras pinceladas de pues el pez fuera del agua, con muchos recursos que también son para ficción y para no hace falta que sean específicamente para comedia, pero que en comedia funcionan especialmente bien. Y que te da el argot, ¿no? Porque ahí sí que también ayuda a nombrar lo que ya sabes. Claro, a ponerle nombre a muchas cosas. Y después ya he aprendido tantas cosas de tanta gente que como libro creo que diría y es el único que me he leído como manual, porque luego ya, bueno, ahora hablaremos de la más cool, no es para hacer sobre promo, por supuesto, pero que sí. claro, que yo he tenido la suerte de grabar todos los cursos y es que, joder, claro, el primer curso que grabamos
ya fue con Tomás Fuentes sobre stand-up, y en ese curso yo que lo estaba haciendo de cámara, digo, joder, ya Estoy aprendiendo más que en toda mi vida. he aprendido un huevo con este... Y claro, todo el rato, ¿sabes? Cuando grabo una masterclass, cuando quedo con alguien, entonces, claro, yo es como un máster permanente de 1000 mierdecitas. Estás de oyente en todas las mejores clases, qué bueno. Claro, porque vas y al final es que estás todo el rato como pillando cosillas de aquí y de allí y es... sí. Pero bueno, que este libro sería el que recomiendo, sí. Vale, Ok. pues vamos a lanzarnos ya a hablar de la Llama School, porque recordamos que este programa está hecho en colaboración con la Llama School. Cuéntanos qué es la Llama School y en qué consiste. La Llama School, no confundir con la Llama Store o la Llama, que es la librería, porque mucha gente se lía. Es la misma marca, pero son dos empresas diferentes y hay gente que va a entrar a la Llama Store y quiero aprender comedia. Y es como, vale, no es aquí. Plantería del fondo, los libros están ahí. Están ahí los libros, exacto. Y, Los sacos de pedos. Y nada, hostia, esto nació porque yo era amigo de Quique, bueno, soy todavía de Quique y de Avi, que son los que han montado Quique García de la Llama School y Avi y del Mundo Today y Avi de la Llama Store. Y entonces un día comiendo les digo, tíos, tenéis que hacer... algo que potencie la comunidad que tenéis, porque hay una comunidad muy chula de la Llama, que ahora ya se ve más tangible con la Llama Fest, con todo lo que hacen en la librería, que es muy potente, y les dije, yo tengo esta idea, que si os animáis, yo me apunto a hacerla con vosotros y tal. Y eso estuvo 1 año y medio, 2 años como en barbecho, y en momento pandemia... Quique me dijo, ya vi, vamos para comer, hagámoslo. Estamos en un buen momento ahora para hacerlo, creemos que es un buen momento y tal. Y a mí lo que me pasaba es que, claro, yo empezaba a tener como encargos yo estaba trabajando en algún programa de tele de guionista, hacía mi espectáculo de teatro, hacía mis cosas, y venía gente y me decía, tío, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a esto? ¿Dónde estudio esto? Y claro, excepto másters y formaciones muy específicas, no hay, es raro, o sea, no, ¿sabes? Puedes ir al SCAC, hay formación, pero no hay un camino muy establecido, como el que quiere ser dentista o quiere ser otra cosa. Y digo, hostia, aquí hay algo, aquí hay alguna cosa que podemos cubrir y que podemos hacer. Y se nos ocurrió todo esto, le dimos forma a la Llama School y montamos esto, que es una escuela online en la cual hay cursos por 14 euros al mes, tú te suscribes y ves todos los cursos que son en vídeo, de stand-up, de guión, de comedia y más masterclass, más curso, más charla, y tenemos ya, yo qué sé, son casi 1000 vídeos tenemos ya en total en la web. 4 o 5 años tenemos ya, porque me lío y no sé si son 4 o son 5, y esto es la Llama School. La idea era crear todo este conocimiento que teníamos entre colegas y gente del oficio, decir, hostia, vamos a hacer esto y que eso pueda estar un poco al alcance de quien quiera aprender todo este conocimiento, ¿no? Y está siendo muy guay, porque además hacemos un curso presencial de stand-up, que estamos haciendo como una cantera de cómicos muy guays que salen cada año de los cursos que hacemos con Martín Piñol, que hace un curso súper guay, y de ahí no salió de ahí porque salió del mismo, pero Adri Romeo hizo ese curso, Irene Minovas hizo ese curso, y muchos cómicos que están haciendo opens, es muy guay, que vas a un open hoy y ves a un alumno que ha estado ahí y dices, joder, qué guay, ¿no? Y esto es la Llama School, no sé si lo he explicado bien. Perfectamente. Se entiende, ¿no? Yo, de hecho, la recomiendo mucho en un contexto concreto, bueno, más de uno, pero en este en concreto, que igual es de utilidad para los y las oyentes, que es cuando viene gente que pues, ha hecho su máster de guión o su especialización de guión en alguna parte, y le toca no solo crear su serie, sino ir a venderla. Entonces digo, curso de pitch, Josep Gatell, la Llama Store, 15 pavos y además te ves otro montón de cosas. ¿Ves? Ya te has liado. Joder, perdón, No, sí, la Llama School. no, la Llama es que School. siempre me pasa bien esto. que iba todo. Es que para mí son dos lugares Pero fantásticos donde estar. comprar también libros increíbles sí, en la también, Llama también. Store es para ubicar a la gente. Si a mí, Total, la librería me es encanta. increíble, vale la pena, hay un montón de cosas. La Llama School también es increíble, hay un montón de cursos. A mí es que me pasó que quería ver el curso de Josep, luego ya lo he visto en otras ocasiones, pero todavía no lo había Josep visto. es la hostia. Josep Sí, Gatell sí, es claro. increíble. Hace un Y curso dije, 15 de pavos como pitch, estos. sí, Pa. brutal. Y dije, vale, muy bien, me he visto el curso, me ha gustado mucho. Y luego dije, voy a ver qué más me interesa. Y pensé, espera, no, voy a ver qué más no me interesa. A mí no me interesa hacer stand-up, pero me gustaría mucho saber cómo se hace. Como no hago tampoco... Sí, totalmente. Sí. Claro, no hago guión de cómic tampoco, pero me hice un curso de guión de cómic. ¿Por qué no? Con la excusa de que te estás formando aunque luego no vayas a hacerlo y dices, bueno, pues por favor, un curso de musical ya o un curso de cosas que no vamos a hacer profesionalmente a lo mejor, pero nos encantaría ver como consumidores. Sí, y sí. eso está guay, hay de todo. Esa es la idea también, que a mí hay cosas que no me interesan específicamente para dedicarme, pero hostia, al final aprendes de todo y todo tiene el mismo link. Al final todos los cursos que Es hay... gracioso, algunos de los cursos yo lo vi porque me reía. También, sí, sí. También es un peligro esto. Claro, Sí. es como, estamos haciendo un curso, no empezáis ahí delante de la cámara. Ya, Porque claro, no se trata de que se descojonen los alumnos. Trabajar con Ya. cómicos es horrible. Ya, es duro. Es hard Trabajar game. con cómicos es lo peor que te puede pasar. No, pero es verdad. Lo peor de que trabajar en comedia son los cómicos y
las cómicas. No, es lo mejor que hay, pero ir a comer 4 cómicos es como pirañas buscando el hueco para hacer el chiste todo el rato. Qué horror. Es duro, es duro. Desagradable. Sí. Pues vamos a hablar del chiste, entonces, ya que estamos con el chiste, poniéndonos un poco más técnicos. ¿Podemos decir que el chiste igual es la unidad mínima de comedia? Por ponerse como, por decir algo. Yo diría que es la caída, pero ok. ¿Cómo se escribe un chiste? El porrazo. ¿Cómo se escribe un chiste? Esta pregunta es terrible a la vez. O sea, Sí, o sea, un A chiste... las 5 de la mañana con el plazo aquí. ¿no? Efectivamente. Diciendo, oh, Dios mío, no He vuelto a valgo hacerlo. para esto, ya lo sabía yo. Básicamente un chiste tiene una premisa y un remate. Esto es como la unidad básica. La premisa es en el que tú planteas la historia o planteas el contexto donde se va a realizar el chiste, y el remate es romper eso. Es decir, van dos en una moto, se caen de medio, es el remate. Y eso sería básicamente, por lo general, la premisa suele ser siempre más larga, el remate cuanto más corto, mejor, porque todo al final luego es muy de ritmo. sí. Y eso sería un chiste, entendiéndolo como la mínimo, cosa más, más estructural hablando de ello. Tal cual, es eso. Sí. Es una chorrada, o sea, quiero decir, pero lo del remate es que hay mucha gente que cuando le preguntas al respecto o intenta explicar lo que para él es un chiste, es la premisa y punto. Mucha gente te dice, oh, esto es tan gracioso, y Sí. es como, no, o sea... Y es que el remate, o sea, la premisa es muy guay, encontrar premisas divertidas. Lo que te diferencia del resto es encontrar un buen remate, porque el remate es lo que te cierra todo. Y es verdad que por lo general siempre encuentras primero premisas. Por ejemplo, una premisa es Hitler y Himmler tenían nombres muy parecidos. Y es verdad que tú lo dices y ya hay un ambiente de comedia, y tú esto se lo cuentas a cualquier cómico o cómica y se le ocurren 20. Como, vale, y veo que es un terreno fértil. Pero a partir de ahí, luego tú tienes que encontrar los remates, que es lo que baja a tierra el chiste y lo que termina el chiste. Sin conclusión y sin final, los bloques de stand-up, que además es que es lo difícil de encontrar, los bloques de stand-up nunca cierran igual, y es una putada. Y cuando encuentras un buen remate, eso es una gozada, una cosa que te cierra todo un bloque de una forma bonita y con ritmo. Eso es increíble. Tengo una duda técnica aquí total. Cuando te refieres al cierre de un bloque, dices a un remate que de alguna manera envuelva todo el asunto, te devuelva al principio o conecte con lo que has expresado. Eso estaría muy bien, no tiene por qué ser siempre así. Pero por lo general, si yo intento que los bloques, si puedo cerrarlos de alguna forma que no sea solamente añadir un último chiste, si el último chiste puede ser una forma de conclusión a la idea que he planteado desde el inicio, o puede tener un callback a algo que he dicho antes en el inicio del bloque. Creo que hay algo ahí bonito en pensar en los bloques de stand-up como si fueran unas estructuras que tienen que tener un inicio, un planteamiento, pero el cierre tiene que ser igual de conclusivo que como si fueras contando una historia. Okay. Luego, esto es una cosa que tal, luego puedes contar one-liners, por ejemplo, y no hace falta hacer esta chorrada. Claro. Con esto me acuerdo de la pregunta del sexo en la Resistencia, que viene de un momento con Javier Coronas, que me parece súper brillante y que creo que sigue en YouTube. Alguien lo puso en YouTube como de estructura estupenda de chiste, de ese momento en el que él plantea, hace otro tipo de pregunta, por qué, tal, y cómo la remata. Es más o menos lo que has contado. De repente dice ¿no? 35.000 euros. Claro. Es que funciona muy bien. Sí, eso es genial, eso es increíble, sí. Y ya que estamos con la Resistencia y la a la revuelta... sorpresa, perdón, total. La sorpresa, o sea, el remate, nuevamente, como has comentado tú, como rompe la premisa. Cuando genera esa sorpresa es cuando, por lo general, hay la comedia. Es un elemento muy importante para que eso pase. Perdón, que lo estaba pensando. Sí. Total. Y si analizáis cualquier chiste que os mole, hay uno que la llama, no sé quién lo dijo, que era como... Hicimos un ejercicio para los alumnos que era un chiste que abra tu open o tu show, ¿no? Porque que ya, por lo general, pues presenta un poco el tono de lo que puede ser tu comedia y si tienes suerte, tu personaje cómico. Y hablamos de un chiste que nos gustaba mucho de Raúl Cimas, que era uno con el que habría una intervención, no sé si en el Club de la Comedia, no sé dónde era, que era, me han echado del trabajo, pero no... Me han echado del trabajo por hacer chistes. Pero no pasa nada, hay más tanatorios. Claro, si analizáis esto es perfecto porque es lo que acabamos, se ve muy claro la estructura y el remate y la sorpresa y tal. Y claro, dicho por él ya, claro, me han echado, pues ya tienes ahí... Pero una buena imitación. Es muy fácil, Raúl Cimas. ¿Quién decía que se imitaba a sí mismo ya, Raúl Cimas? Berto, que era la rabateca, hace como esta cosa ya tan loca, sí. Perdón, que ibas a avanzar y he querido añadir la sorpresa que creo que era importante. Sí, es importante. No, iba a hablar,
porque está Miguel hablando del chiste y también de tu trabajo en la Resistencia en la Revuelta, que tiene también un poco de impro. La parte de grabar el programa, claro, ahí hay un margen que no se puede preparar, quiero decir, o sí. O si se puede escribir. No preparamos. Yo lo que hago con el ordenador en la Revuelta no preparamos nada. Hostia, pues rápido como el rayo eres. Pero sí, al final es un trabajo que llevas haciendo 6 años. Pero sí, no preparamos nada. De hecho, yo me siento... Yo me he esforzado mucho a lo largo de estos años en la Revuelta en conseguir llegar más tarde que Broncano. Hostia. Y os juro que, porque habéis visto que a mí me habéis citado aquí a las 3 y a las 3 estaba. Soy enfermizamente puntual. Pero me jode mucho esperar. Entonces, David siempre va llegando un poco más tarde. Entonces yo llegaba un poco más tarde y ya he conseguido llegar más tarde. Ya llegas al programa siguiente, ¿no? Le has dado la vuelta. 5 minutos antes de que empiece el programa, me siento y digo, ¿quién viene hoy? No sé quién. Vale, perfecto. Enciendo el tal, me logo mi Gmail y mi Instagram y empieza el programa. Entonces no preparamos nada. Y ahí te das un poquito también de desesperación de la del plazo, 5 de la mañana, bla, 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 ¿no? Claro, es que esa es mi vida. Es que yo me encuentro cómodo ahí. La tensión arterial, como esta mesa de dura, pero... Sí. Entonces todo es improvisación. Hay algunas veces, como por ejemplo ayer Lala me dijo, oye, voy a poner este vídeo que por si se te ocurre algo, entonces ya tenía algo pensado, pero por lo general todo es improvisación y mola porque es el trabajo de la tele más fácil en el sentido que soy un sidekick en un programa en el que tengo la suerte de poder susurrarle antes al oído al presentador los chistes que voy a decir. O sea, porque David lee el chiste y hay muchos que deja pasar. Claro, y hay otros que dicen su boca, pero cuando me señala y me dice, ¿esto qué dice Miguel? Esto ya ha pasado un filtro, que es el suyo. Y por lo general, cuando Grison de repente dice, pues no sé qué, no sé cuántos, él se está tirando al vacío. Pero yo he pasado antes una prueba que es saber si a David le gusta y lo va a defender o no. Entonces, por eso yo siempre juego con red, aunque todo sea improvisado. También es que un elemento más de la comedia de la Resistencia a la Revuelta, Broncano específicamente, es la intratele, ¿no? En plan, enseñar todo el rato las tripas de tenemos ahí un tío haciendo un chiste. De hecho, es que esto empezó así. La pantalla esa se llama pantalla de órdenes porque a David no le gusta llevar el pinganillo, entonces ahí se le dice cuánto tiempo lleva, qué va después y poco a poco pues a la dirección del programa también le gustaba de, oye, pues si en un momento dado hablan de no sé qué web o no sé qué vídeo de YouTube, búscalo y ponlo y lo pinchamos directamente y que se vea a alguien buscando en internet, que no pasa nada. Claro, es divertido en sí mismo. Y claro, entonces ya de repente no sé cuál fue el primer chiste que metí, pues de repente era una imagen cuando parecía que iba a salir otra y de repente dijimos, joder, esto es un camino que se puede utilizar. Y ya de ahí, a partir de ahí, pues se creó un personaje que es pues yo. Es brutal. que soy yo. Oye, ¿utilizas tu Gmail? No, utilizo un... vale, porque si no quiero saber los anuncios personalizados que te llegan así. Sí, la verdad es que no, bueno, lo gracioso es que a veces sale el Drive, la carpeta de Drive arriba. Si cojo alguna imagen de esta que he visto por internet y me guardo en una carpeta, se puede llegar a mi mail. Se puede llegar al Drive, me pueden pedir acceso al Drive. Entonces hay mucha gente que coge para el vídeo, mete toda la dirección, toda la URL de 30 caracteres, la mete y me pide tal, y por lo general me pide meterme en la carpeta y me pide entradas para Revuelta. Claro. Hostia, y yo siempre se las doy. Por supuesto, mira, si has metido 30 caracteres. Te lo mereces. Te has currado mucho más que yo en este programa, vamos. Sí, totalmente. Yo creo que hay un tío en Google con el Gmail de la red que dice, este tío que no entiende. ¿Qué está buscando? La dinámica de esta... ¿Qué perfil es este tío? No tienen en qué carpeta meterlo. Y luego también, perdón, solo por añadir lo que creo que es de justicia, también tengo suerte que todo el equipo de la Revuelta me ayuda. O sea, Alex Pinacho y Héctor de redes de repente me pasan imágenes, Ponce también me pasa imágenes, me viene Fer de Cube, me viene, oye, este se parece a no sé qué. O sea, que soy un poco también... la gente me tira imágenes mientras está el programa corriendo para ayudarme, entonces tengo mucha ayuda de todo el equipo. Y a una foto de Ábalos, por alguna razón entra en casi igual. Mira, y la que siempre funciona es la de Rajoy asomándose. Eso es la mejor imagen que ha dado España en todos los años de democracia, es Rajoy asomándose con cara infantil. Eso es... No hay una vez que la vea y no me ría. Totalmente. Alex, una cosa también concreta que es, o sea, cuando hablamos de escribir comedia pensamos mucho en el monólogo, en la intro, en el stand-up, en la ficción. La viñeta, yo sé que tienes una serie de viñetas con Álvaro Carmona, ¿puede ser? Sí, hicimos unas Sujetos, que era una idea de Álvaro que yo tuve la suerte de que contara conmigo para dibujarlo. Y sí. ¿Cuál es la pregunta del ¿Cómo se escribe una viñeta? Pues es la viñeta, claro, yo aprovecho también para hacer public, hice un libro mío sobre como un manual para ser autónomo en plan coña, con viñetas. Y
Y Pero claro, con consejos útiles de verdad, sí, o sea, ahora sí. es pura comedia. Procuran ser útiles. Ok. Es una mezcla entre divertido y útil y Vale. desesperante al mismo tiempo. Son las tres cosas. Y una viñeta, hostia, es muy guay, porque claro, es un chiste dibujado y en la viñeta te obliga, o sea, esto ya pasa en la comedia, que también es una máxima, que es usar el mínimo de palabras posible, ¿no? O sea, si puedes quitar una... Y en guión también, ¿no? Si hay una palabra que está ahí por nada, la Sí, quitamos. menos es más, sí, sí. Y cuanto menos es más. Pues en comedia es esencial que esto. Y claro, la viñeta tiene un orden de lectura y tiene además el propio dibujo que te sirve como remate. Muchas veces es simplemente el contexto es el dibujo, o sea, la premisa es el dibujo y el remate es una palabra, con lo cual es un lenguaje nuevo que a mí me flipa, nuevo porque cuando yo lo descubrí me alucinó, porque claro, yo venía a escribir chistes y cuando empecé a hacer viñetas y tal era como, wow, esto es muy jodido. Claro. Porque y me he pasado mucho tiempo tengo una idea de una viñeta, pero me cuesta mucho más resolver una viñeta en dibujo que escrita. O sea, texto. porque es súper sutil y con sujetos, que es una cuenta que ya os digo que hicimos con Álvaro. Hostia, era al nivel de tocapelotas de Álvaro, porque era muy minimalista el dibujo. Sí, sí. Y el mínimo detalle. Claro, tenía que ese muñeco tenía que tener una intención, una personalidad, un tal, un no sé qué. Y era con lo mínimo dices mucho más. Entonces es un equilibrio más delicado, pero es un arte brutal. Claro, es que además sería nuevo para ti como escritor, pero como consumidor, mientras estabas hablando y fingía escucharte, llevo un rato pensando que es una exposición a la comedia súper temprana, la que tenemos todos con la viñeta, Sí, porque total. hasta en el Hola, donde contaban la casa de la marquesa, había un para reír, para llorar o lo que fuera, pero en los periódicos generalmente locales de provincia siempre había el dibujante local haciendo el humor con la viñeta, luego ya Forges, gente por el estilo, y luego los había, como dices, que eran súper básicos y súper visuales y a veces mudos totalmente. Y a veces estabas un rato como no he pillado el chiste esta vez. Igual te pillaba pequeño, no entendías dónde estaba Sí. la vuelta de hoja. Y es increíble analizar eso y decir, hostia, ¿cómo se hace? Nunca Claro. lo he pensado, qué Y- guay. Y en la viñeta para mí hay un trabajo, porque claro, un one-liner, un chiste de stand-up, vas al Open y lo pruebas. Pero claro, la viñeta era como antes de publicarla, yo tengo como una red de 5 personas que la envío, entre las cuales está mi madre, y ¿lo entiendes? ¿Te hace risa? Y entonces es no, y es mierda, algo falla. Ajá. Y entonces o sea, bueno, es un chiste visual y para mí es más difícil. O sea, aunque sepas dibujar muy bien, no tiene nada que ver. No. Porque al No, final, claro. de hecho, cuanto peor dibujos, casi mejor, porque puedes encontrar un estilo. Gil hacía viñetas muy, muy ¿Ah, sí? chulas. Joder, Gil hace unas viñetas de humor gráfico que son one-liners brutales y bueno, si las buscáis son increíbles. Bueno, y mira, haciendo monigotes Calpurnio y Pisón, ¿no? Cutlas. Sí, Sí, exacto. sí. El monigote al mínimo y el chiste al mínimo también. Sí, esto claro, que es un arte en sí mismo que yo tampoco domino. Tenemos cursos de humor gráfico en la llama, uno de Sergi Moreso, Propo. que es brutal y que él es mucho mejor humorista gráfico que yo. Pero para mí es como un género con el que he tonteado un poco y me ha fascinado, pero yo, después de hacer el libro me cansé y dejé de hacer. Claro, y de por esto lo que hace sea. igual 2 años. Mira, buen remate, volvemos al... Pero no, fue como un esfuerzo. No tiene que ser fácil ser tu pareja, ¿eh? Porque Ni su vecino Díselo a probablemente. todas mis exparejas. No. me aburro muy fácilmente. Sí, Eso sí. es lo primero que tienes que saber de mí. Tal cual, me pasa de verdad. ¿eh? O sea, bueno, Pues vamos a la para última, esto- creo. ¿Ya es la última? Sí, ya es la Mamá. última. Vale, está volando. Y la última siempre es la misma también, que es cuál es el mejor consejo que os han dado o el que vosotros daríais a alguien que quisiera dedicarse a escribir comedia. O a hacer comedia. ¿Quieres o a empezar hacer tú? stand-up. Es que es muy difícil. ¿Qué me han dado? No lo sé, porque es que en cada proyecto me han dado uno distinto. Entonces, el de quitar palabras, creo que lo aprendí de Álvaro Carmona y me ayudó un montón. Y luego es otro que no tiene tanto que ver con la comedia, como con... Se puede aplicar también en los sketches de comedia, o sea que sí, pero también con la ficción, que es el clásico este de empieza tarde, termina pronto. Que esto a mí, cuando estaba escribiendo, hubo un momento que no lo tenía tan claro y joder, cuando tengo aquello presente, me ayudó un montón. Lo podemos explicar porque yo la primera vez que lo oí no lo entendí. Ah, claro. Que eso lo empieza tarde. Ya. Yo empiezo tardísimo a las 5 de la mañana con el agua aquí, ¿sabes? Vale, bueno, pues que si tú vas a escribir una secuencia o un sketch de 2 artificieros que van a desactivar una bomba, por ejemplo, pues no empiezas cuando llegan a la escena, se encuentra la bomba y empiezas con ellos con el cable delante a punto de cortarlo y mirándose y es como... Eso es entrar tarde en el tempo interno de la Eso escena y ha sería pasado toda la introducción. Empieza tarde, Claro. o sea, para que se entienda el contexto, Claro. pero no metas... ¿no? Y termina pronto sería... Cuando esté el chiste contado, fuera de ahí, ¿no? Cuando esté el chiste o lo que quieras contar a nivel narrativo, ¿no? Si va una pareja a cenar, no te esperes a que pague la cuenta, joder, termina cuando han dicho lo que tienen que decir para que tu historia avance. Claro. Y eso es el termina tarde, empieza pronto, que a mí es algo que
fue revelador en su momento. Y para mí también. Y el que diría que yo no soy nadie para dar consejos, pero sería que es que escribas. O sea, es que... No, pues es verdad. O sea, yo cuando he aprendido a hacer cosas, es que es haciéndolas. Es que no... Por muchos libros que te leas, por muchos manuales, por muchas mierdas que... O sea, ponte a hacerlo. Y sabrás si se te da bien, si te gusta, si con qué sufres más, con qué sufres menos, con qué tienes más facilidad, con qué tal. Y es que lo harás así. Y no sabrás lo que cuesta hacer un bloque de stand-up hasta que te pongas una fecha para un open, escribas tus 5 minutos y vayas a hacerlo. Y ese día dirás, pues esto me mola, o esto es un infierno, o lo que sea. Ya me he cansado, me aburro, voy a hacer me he otra cansado, cosa. me aburro, eso es. Pero hazlo, porque Totalmente. si no lo haces y no lo escribes, da igual todo lo que te leas, que no aprenderás una mierda. Total. Yo quería dar 2 consejos, si puede ser. Vamos a por ello. Uno Hostia, dale. un poco más abstracto y luego uno más fácil de implementar. El primero creo que es no te enamores nunca de una idea. Creo que para trabajar en Intenta enamorarte de una persona, que es lo normal, ¿no? Tampoco te enamores de un y de conejo. una persona intenta que sea buena, la ni de verdad, un porque clarinete. suele salir mal. Perdón. Pero no, que si estás trabajando en equipo, que no pasa nada. Por lo general solemos pensar que nuestras ideas suelen ser las mejores y no es cierto. Simplemente que pues todos tenemos nuestro ego y si vas a trabajar en equipo, intenta desprenderte de ese rollo de defender tus ideas. No hay nada que quede peor que un guionista de comedia que defiende a capa y espada un chiste, porque ese chiste hay que hacerlo. Ese chiste no importa, igual que no importa ninguno. O sea, puede ser ese chiste, puede ser 800. Puede ser que ese chiste lo quieras defender un poco porque la gente no está viendo que está bien, pero Y relax intenta además, ser- ¿no? Porque ¿qué? existe el reciclaje, relax. No te lo Claro, han comprado hoy, vete a saber si te lo efectivamente, y compran. te lo comprarán más O para una adelante. tira cómica o para... Y creo que esto además lo decía Tomás Fuentes, no quieres ser esa persona que insiste mucho en un chiste una y otra vez y luego de ese chiste no se ríen. O sea, eso es lo peor que te puede Que te pasar. puede pasar, sí, sí. Entonces, relájate con tus y ideas. aunque te lo rían, ¿eh? O sea, Y aunque te lo rían también, si no quieres ser esa persona. Rafael porque contó en una masterclass también de la Llama School que decía, que no dijo el nombre, porque había un guionista en una sala de guión empecinado con un chiste, ¿no? Y el coordinador de guión, después de 4 intentos del tío de este chiste, dije, este chiste no vamos a poner, pues esto ya no insistas más. Y el tío dijo, ojalá vaya mal este monólogo. ¡Wow! ¿Sabes? Y es como, wow. O sea, es como La si mejor persona. no está mi chiste. No Yo quieres quiero ser que esa vaya bien este persona. monólogo. No quieres ser esa persona. No, y creo que además, y más allá de los chistes, también con las ideas. Si estás proponiendo ideas para cualquier cosa, ya intenta no defenderlas, intenta que no sean tuyas una vez las has puesto encima de la mesa. Y además es que vivirás mucho más feliz. Vivirás mucho más feliz. Y siempre Totalmente. crecen, además. O sea, en Total. el momento en el que tú coges una idea, la pones aquí. Todo el y, mundo aporta. Y gente que se está dedicando a esto, dicen esto. Joder, es que en 30 segundos aquello es mejor. Y es otra cosa. Salvo si Totalmente. la persona que te la está tirando abajo es alguien que no ha dedicado ni 5 minutos a escuchar la Esto es idea cierto, esto es y tú cierto. llevas trabajando y tú y tu equipo lleváis trabajando 5 días Esto es en ella. cierto. Entonces Es sí otra que puedes cosa. decirle, perdona, cállate, no tienes ni puta De idea. todas formas, también Correcto. levanto ahí una lanza Sí. por el derecho a reformular. No es insistir, es, hostia, no lo he contado Sí. bien, esto... No, En plan, te lo cuento otra vez y si no te gusta, completamente. lo olvidamos. Bueno, es que en la revuelta pasa una cosa, cuando presentamos ideas, la revuelta es una máquina de comer ideas porque a Claro. Ponce de su sección no tenemos secciones recurrentes, muy pocas. Entonces, cada semana se necesitan 3 ideas originales que además le gusten a Jorge Ponce, que tiene unos estándares muy altos. Pues echamos 15 ideas ahí y 13 se van a la basura. Claro. Entonces... Todos sabemos que el pitching es súper importante, o sea, que le hagas, que consigas hacer reír a Ponce mientras le estás contando la idea, Ya está vendida. aumenta mucho las posibilidades de que esa idea se haga. Perdón, segundo consejo. Y el Hemos segundo cortado. consejo, perdón, para no, es si de repente has empezado en la comedia y empiezas a hacer bolos fuera, es paga los 5 euros para elección de asiento de Renfe. Es súper importante. Puede que tengas el margen de beneficio muy justo porque acabas de empezar y no te están comprando muchas entradas, pero si coges esos 5 euros y los pagas, te evitas que te toque la mesa de 4 del AVE, que es lo peor que le puede pasar a un cómico o una cómica, es llegar a Badajoz y encima haber estado haciendo piecitos con un absoluto desconocido durante 3 horas. Entonces son 5 euros, no pasa nada, 5 euros por cada 2 viajes, 10 euros, los pagas y te pillas una ventana perfecta para dormir. Pues ya está. Muy buenos consejos. Pues muchísimas Muchas gracias a gracias. los dos por estar aquí, ha sido un placer. Y un miércoles más esto ya se ha hecho. Turra sindical. Turra sindical, una vez más. ¿Hay rima?
Uy, no lo había preparado, pero venga, turra sindical para el... Fatal esto. Hubo un momento que intentaste hacer como con Cristóbal. turra sindical con Borja y Cristóbal. Pero ya lo hice con Pablo y Cristóbal. en Vale, su vale. momento. Y ahora con Borja y Cristóbal tienes que encontrar algo. Claro. Te damos, mira, no va a ser una turra muy larga, es cortita. Claro, te tienes damos tiempo. estos 3 minutos para que pienses una rima de Borja y Buah, no Cristóbal. vas a escuchar nada. Pero bueno. Me llamo también Cristóbal Manuel, por si se te abre un poco de... Cállate. Turra sindical con Cristóbal Garrido y Borja González Santaolalla. ¿Qué Vaya, tal? vaya. Ahí, bueno, Es ya está, que, ya- claro. check. Ya está. Check. Venga, Venga. sigamos. Pues, ¿Qué nos vais a contar? ¿Qué pasa? Pues esta turra viene muy a cuenta de la entrevista de hoy, ya que vamos a hablar de un tema que choca frontalmente, sobre todo con las expectativas y en las funciones de escribir comedia. Y Vale. para esto podríamos traer a gente ducha en la materia, gente con talento, un guionista bueno de comedia, pero me toca tener al lado al subnormal de Cristóbal Garrido. Y diréis, esta faltada, ¿a qué ha venido? Pues no es una faltada, es Ok. un chiste, porque os habéis reído. Y Ajá. diréis, Muy gracioso, ¿eh? Madre bueno, mía. se han reído, se han reído. Ha habido Vale, un poco de sí. violencia también. Sí, un poco, un pero, poco. pero ha habido la risa. Ajá. Y esa es un poco la clave. Claro, entonces yo ante este chiste podría denunciarle. Perfectamente. Porque no me ha gustado bien, me ha ofendido todos mis sentimientos, pero existe un escudo invisible en el que él se ha protegido para que yo no le pueda demandar, o bueno, le puedo demandar, pero nunca ganaría el juicio. Ese Ajá. escudo se llama Animus Iocandi. Ay, no Dios es, mío. no es una Latín cosa puro, puro. No es una cosa Sí, de Harry Potter, no es un del- hechizo, Ajá. no Un es... poco sí, te protege. También, Animus Iocandi. Bueno, exactamente. ¿Qué es? ¿Qué es el Animus Iocandi? Venga. Es una expresión del derecho penal y civil, ¿vale? Que significa intención de bromear. Es, bueno, ganitas de cachondeo. Por los loles. ¿Vale? Entonces, exactamente. La diferencia es que es una frase que no tiene intención de hacer daño, ¿vale? Que ha sido realizada en un tono de comedia. Por ejemplo, se pueden hacer imitaciones. No sé si os acordáis, hace un montón de años Encarna Sánchez denunció a Martes y 13 porque hicieron un sketch en el que Encarna Sánchez y Isabel Pantoja, que solamente eran amigas, las imitaban e iban de vacaciones a Mallorca. Encarna Sánchez se enfadó mucho, denunció, pero la Animus justicia Iocandi. dijo Animus Iocandi. O sea que, por ejemplo, las imitaciones que son parodia, no pasa nada, se pueden hacer. Sí, porque, por ejemplo, sí, claro, si yo me pongo a hablar así, ¿no? Cuento en este contexto... Que se me sale el agua, perdón, pues, ya está. se te sale el agua. Pues si yo me pongo a hablar así, en este contexto, pues Raúl Cima, si me quiere denunciar, se va a comer una mierda. ¿Os he contado lo de mi tío? ¿No os he contado? A mi por tío favor. que le llaman el sindicalista. ¿No os he contado? Se llama, porque No. tiene reflujo y tiene ardor de estómago y se toma mucho Almax. Y por Uf, eso le llaman ay, Dios el mío. sindicato Que Dios te Almax. perdone ese chiste porque Esto yo no, no puedo. Esto no lo cubre ni el Animus No, Iocandi. no, O sea, no, esto no, es pena de no. cárcel. Lo cubrirá si me echan a mí de los cojones, que todos, que estamos aquí todos. Bueno, el caso es que Sí. hablaba de lo de Martes y 13, pero recientemente hay muchísimos más ejemplos de guionistas y cómicos que han sido denunciados. Por ejemplo, el caso del humorista David Suárez, que fue absuelto. El caso de que programas con el Valle de los Caídos, que también fue absuelto. El caso de la parodia de la Virgen del Rocío en un programa de humor de TV3, que de hecho en el país decían el tribunal enmarca la actuación en la libertad de expresión y resalta el tratamiento paródico de programa de entretenimiento. Hay más... En lo del Valle de los Caídos sienta muy mal a determinados... Ajá. Perdón, sienta bastante mal... Hombre, es una comedia. Madre mía. Sienta muy mal a determinada gente, a determinadas asociaciones que en realidad ven esas denuncias como una forma de promocionarse a sí mismos gratuita, que luego en realidad gratis no es, porque estamos pagando todos los gastos de la justicia para que esta gente se promocione sus asociaciones, pero le pasó también a Wyoming, hizo un chiste sobre el Valle de los Caídos. Y le denunciaron a él, que por otro lado, aquí en Alma, que nos hacemos siempre fuertes con el tema de hay que apoyar la visibilidad de los guionistas, aquí nos callamos porque en realidad ese chiste lo escribió un guionista, pero entre que denuncian a un guionista, que denuncian a Wyoming, que ya es millonario, pues chico, que denuncien a Wyoming y que sea lo que Dios quiera. Ya. Así que guionistas, protegeros. Sí, pero es decir que, claro, hay una serie de criterios que se deben dar para que se pueda aplicar el Animus Iocandi. Claro. Y hay varios, de ellos yo creo que el más importante es el contexto, que lo hemos hablado antes, o sea, que es algo además que siempre en todas las denuncias, todas las querellas, los guionistas lo primero que dicen, el contexto. Estábamos en un contexto de comedia. Un cómico normalmente no se sube a un escenario para faltar a alguien o en un programa de comedia. Bueno, Hay de puede ser, pero sí. principalmente quieres hacer gracia, ¿no? A tu público. Entonces el contexto es básicamente lo más importante. Y dentro de ese contexto tiene que haber una ausencia de intención dolosa.
O sea, no tiene que haber unas ganas de, pues eso, de agredir, de difamar, de imputar crímenes, ni nada que esté fuera del código penal. O sea, eso es lo mínimo, la base. Claro, y la proporcionalidad también es un criterio importante. Es decir, no te pases, no te ensañes. Es decir, no, o sea, déjalo, ya está muerto. Si la broma cruza el límite y pasa a ser eso, pues vas a hacer daño, es un, yo qué sé, acusar a alguien de atentar pederastia, a la dignidad humana, lo que sea, pues evidentemente eso ahí no te cubre. El seguro no te cubre. Y por último, la buena fe artística o expresiva, es decir, esto lo voy a leer porque no lo quiero decir mal. Esto se enmarca dentro de la libertad de expresión y creación, es decir, escribir comedia, hacer un chiste, un monólogo, es un proceso artístico que está protegido por la libertad de expresión. ¿Vale? Okay. Sí, básicamente. Pues. Y con esto ya estaría. Podríamos acabar con otra imitación de Borja o podríamos ahorrarnos... ahorrarnos... no se hace en una. Ya a mí me dices de imitar a otra gente, no sabría. No es verdad, sabes hacer más, es mentira esto. Sí, ¿cómo estás, Pando? Sabía yo que... Estás divino, oye. Uf, muy buena. Enséñame los anillos. Bueno, y esa es la otra que tengo. Vale. Pues hasta aquí, ¿no? Sí, por Muy favor, bien, por por favor. favor. Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordamos a los oyentes que pueden escribir sus preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es. Y esto ya se ha hecho una semana más. Un miércoles más. Y muchas gracias a los dos por estar aquí. De nada. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección Alba Lucío y Josep Gattel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales, Diego Soto. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.